mucho la atención, que tiene que ver con Bolivia, porque en este país se ha reportado una escasez de dólares, lo que ha llevado a que muchos bolivianos cambien su moneda por soles peruanos. Imagínense ustedes, estamos aquí con Melvin Escudero. Él es economista de la Escuela de Posgrado de la Universidad del Pacífico. Profesor, ¿cómo está? Bienvenido. Muy buenas tardes, encantado. ¿Qué está pasando en Bolivia, profesor? Acá hablamos mucho de economía, del tipo de cambio, de Argentina, hemos hablado de la inflación, pero Bolivia está pasando un momento pues no tan bueno en materia económica, que lo viene arrastrando hace años. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Sí, en primer lugar recordemos que las políticas macroeconómicas tienen un impacto en el día a día de las personas. En el caso de los países de América Latina se ha escogido modelos de tipo de cambio fijo o de tipo de cambio flotante. Las economías grandes, tipo Brasil, México, Colombia, Chile y Perú, tenemos tasas de cambio flotantes. El mercado en oferta y demanda determina finalmente cuál va a ser el precio del dólar. En el caso de Bolivia, y también previamente en el caso de Venezuela y en el caso de Argentina, tenemos una situación en la cual se utiliza el tipo de cambio fijo. Y cuando se utiliza ese tipo de modelo y la macroeconomía interna, especialmente el déficit fiscal, la inflación y las tasas de interés, no acompañan en la estabilidad, sino que crean incertidumbre, lo que hace la gente es protegerse comprando dólares. Pero si la tasa está fijada por el Banco Central y el gobierno, lo que va a pasar siempre es que escasea el dólar. Acá en Perú, en la década de 1980, cuando Alan García creó un problema fiscal y una inflación alta, está pasando en Bolivia, ha pasado en Argentina, ha pasado en México, lo que escaseaba era precisamente el dólar. Entonces ellos están en una situación similar. No es la crisis, digamos, de los 80 de Perú, pero si ellos no hacen correcciones importantes en su modelo económico, van a tener lamentablemente una crisis cambiaria, que es lo que se está presentando, y la gente tratando de defenderse. Al no encontrar dólares la gente en el mercado, porque los bancos bolivianos comerciales y los oficiales no están vendiendo dólares, la gente lo que está haciendo es tratar de comprar soles también, como una manera de acercarse al dólar, ¿no? El sol desde hace ya varios años es una de las monedas más estables de América Latina, pero en los últimos tiempos, especialmente en los últimos 24 meses, 2 años, hemos visto devaluaciones importantes en Brasil, en Colombia, en México, en Chile. Acá en Perú también pasó, cuando Castillo fue elegido, el dólar llegó a superar 4.10, pero ahora estamos en un dólar de 3.70, relativamente estabilizado en esos niveles, y es una de las monedas que más valor conserva con respecto a todas las demás en la región. Por eso hay interés, digamos, y muchos economistas e incluso periodistas le están llamando al nuevo sol como el nuevo dólar de América Latina. El famoso solar, lo he visto incluso hasta en TikTok, así lo llaman. Me quiero detener en algo. ¿Estamos viendo un tipo de cambio estable? ¿Estamos viendo una primavera, profesor, en términos de tipo de cambio? No, lo que está pasando es que Perú, dado su orden macroeconómico, ha mantenido esta estabilidad en la moneda. Y a diferencia de Bolivia o de otros países, comenté Venezuela, comenté también Argentina, Perú mantiene una tasa de cambio flotante. Entonces, si faltaran dólares, su precio subiría. Y si sobraran dólares, su precio caería. Entonces, depende mucho este flujo de oferta y demanda de las variables macroeconómicas en general. Si el Perú exporta, como está pasando, y existe un consenso en que lo va a seguir haciendo en los próximos años, porque somos grandes productores de metales. Entonces, el Perú ya se ha reconocido como uno de los 2, 3 mayores productores de cobre del mundo, e incluso las reservas que tenemos nos van a poner en esa posición por los próximos años. El cobre es un metal muy demandado ahora por el tema de la transformación, especialmente de la industria automotriz. Hacia autos eléctricos. Este consumo de cobre, según todas las proyecciones de todos los especialistas, va a hacer que la demanda se mantenga muy fuerte durante las próximas 2, 3 décadas. Eso implica que los precios del cobre probablemente o estén a los niveles actuales e incluso suban más. ¿Qué nos conviene? Porque nos conviene como país. Perú es un país minero y obviamente ahí entramos en una gran contradicción, porque tenemos una moneda estable, la más estable de América Latina. Nuestros números macroeconómicos en la parte fiscal, por ejemplo, la deuda respecto al PBI es la más baja de América Latina,
nuestra percepción de riesgo país medida por las clasificadoras de riesgo nos mantienen en grado de inversión bastante estable. Hay perspectivas negativas, Sí. pero en mucho mejor condición que Chile, Colombia, Claro. México y Brasil. Ok, En ese contexto, esa confianza internacional hacia Perú generaría, digamos, mayor inversión, que no estamos viendo básicamente por la crisis política Exactamente, y la totalmente. falta de claridad respecto de las políticas de corto y mediano plazo, por ejemplo, en relación a la minería, donde no se han aprobado proyectos nuevos prácticamente de hace 3 años. Tenemos que ir a Beco y nos quedamos. Y hay un montón de proyectos disponibles, más de 50.000 millones de dólares. Profesor, y el hecho de que, por ejemplo, Bolivia o los bolivianos estén comprando, estén cambiando su moneda por los soles peruanos, ¿nos beneficia, nos afecta indirectamente esto o no? No, en realidad eso ya es una demanda adicional sobre el sol. Ya. No debería haber ningún impacto respecto a cómo se mueve el sol contra el dólar, ¿no? Ah, ok, son Para cosas nada. diferentes. Son ok. otras razones. ¿Qué cosa es lo que puede mover el sol con el dólar? En realidad, en el corto y mediano plazo, si el Perú logra una estabilidad política, que todavía está difícil porque existen reformas institucionales en la parte política que son importantes, un país no puede tener 5 o 6 presidentes en En poco periodos tiempo. tan cortos de tiempo. Entonces necesitamos estabilizar eso y para eso hay que pasar a una reforma política. El gobierno actual, a pesar de que se siente una relativa calma, las condiciones son impredecibles. En cualquier momento puede haber cambios respecto a lo que el Congreso y el propio Ejecutivo en su relación se pueda mantener en el tiempo. La Fiscalía también juega un rol importante Claro. en diferentes Son investigaciones que está varios realizando. ingredientes que se van Entonces, sumando. esa latente incertidumbre es la que está evitando que entre inversión extranjera y de alguna manera mantiene el dólar a este nivel. Que si no hubiera... Si hubiera más confianza, probablemente el dólar estaría a niveles más bien de 3.60, 3.50. Pero si la política se remueve, hay incertidumbre nuevamente, el dólar tranquilamente puede subir a 3.90, 4 soles. Entonces, dependemos mucho de este factor político, a pesar de que nuestros fundamentos como país son muy sólidos. ¿Qué tan responsable, profesor, y quiero que lo explique así de manera muy sencilla y detallada, qué tan responsable es el Banco Central de Reserva? Porque ha cumplido un rol, digamos, muy protagónico, ¿no? El de Julio Velarde, esta pulcritud y seriedad con la que toma, digamos, las decisiones ya en materia incluso de tipo de cambio y de inflación. No estamos viendo, y lo que vemos ahora, por ejemplo, cuando damos el reporte del dólar, son variaciones muy leves, 0.08, 0.02, si sube o si baja, digamos, no es tan brusco este cambio de dirección. ¿Qué tan responsable allí es el Banco Central de Reserva? Digamos, es uno de los mejores, no solo en la región, a nivel mundial. Han ganado premios internacionales por ser el mejor banco central. Julio Velarde, el mejor banquero central. Tiene ya varios periodos Julio Velarde y es parte del activo que tiene el país. La persona y la independencia que tiene el Banco Central es una garantía que los inversionistas extranjeros, no solo bancos de inversión o fondos soberanos internacionales, sino también los analistas de las clasificadoras de riesgo, ven muy bien porque se ha mantenido una consistencia en el tiempo que demuestra, 1, independencia y 2, un manejo técnico, lejos de la influencia política, lo cual no está pasando en Bolivia y no ha pasado en varios países de la región que han mostrado síntomas de debilidad. Los mercados internacionales, cuando existe este tipo de sistema flotante en las tasas de cambio, en el dólar sol o el dólar peso o el dólar cualquier moneda, los mercados automáticamente ajustan las expectativas positivas o negativas comprando o vendiendo. Hay un componente de especulación, pero esa especulación se basa en un componente inicial, la confianza. Y en el caso de Perú, el Banco Central ha mostrado bastante confianza en el tiempo, predictibilidad. Sobre todo. Su objetivo de mantener la inflación a niveles bajos se ha mantenido y la estabilidad de la moneda depende de la tasa de inflación. Y el otro elemento importante que también hay que destacar, que a pesar de todo el ruido político, el tema del déficit fiscal y el manejo del equilibrio en las cuentas públicas se ha mantenido. Puede haber muchas críticas respecto a la capacidad del gobierno para, por ejemplo, ejecutar inversión pública, que está más o menos parada. Ahí es donde hay que reincidir. Puede haber también muchas críticas respecto a cómo se gasta. Pero en términos del equilibrio fiscal, incluso después de la pandemia, el Perú ha sido uno de los países que más rápido ha cerrado el déficit. Con lo cual ha mantenido también una consistencia en el manejo fiscal
en gran parte por la ley de equilibrio fiscal, que es una ley del Congreso, Sí. que permite tener ese tipo de decisiones a efecto de que el gobierno no se desbande populísticamente Exacto. y haga lo que quiera, ¿no? Clarísimo. Profesor, muchas gracias por acompañarnos. Es siempre útil la explicación que usted nos da para poder entender qué es lo que está pasando. Melvin Escudero, economista de la Escuela de Posgrado de la UP, estuvo con nosotros.